Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Tenemos una nueva grabación del uso del Transys. Ahora vamos a simular un colector solar de tubos evacuados que está representado mediante el Type 71. Para ello vamos a ingresarle el líquido, el cual va a ser calentado en este colector a través de esta bomba que es el Type 3B, y este que es un medidor de flujo en el cual ustedes pueden programar la cantidad de agua o de líquido que van a estar ingresando a ese colector a través de la bomba en un periodo de horas que ustedes deseen. Por ejemplo, si yo me baño a las 5 de la mañana, pues pongo ahí que de 5 a 6 hay un flujo de, no sé, 2 metros cúbicos, 1 metro cúbico, 0.5 metros cúbicos. Y hago mi tabla de los consumos que tengo en una casa y los introduzco en este type, que es el type 14B. Aquí aparece con un nombre que es el Log Profile, pero en realidad este lo encontramos aquí en Utilities, como podemos ver del lado derecho. En Utilities abrimos la carpeta que dice Forcing Function, y en Forcing Function tenemos Weather Draw. En Weather Draw está el Type 14B. Este es el type que hace el conteo de la cantidad de líquido que vamos a ingresar al interior de nuestro type, de nuestro colector. Tenemos el Type 109, que obviamente es el que nos va a suministrar la energía. El Type 57 para hacer conversiones de unidades, porque la salida de los parámetros van a estar en watts, entonces vamos a pasar todo a watts, y de ahí vamos a pasar al Type 24, que es un integrador. El integrador nos va a dar los valores necesarios para poder hacer el cálculo de la eficiencia mediante la calculadora. En otro video les había comentado que la calculadora se obtiene, en este caso porque es una versión de Transys Studio. No traigo la calculadora integrada en estos types que se encuentra del lado derecho, pero digamos que es la versión más básica. Pero yo la puedo encontrar en abriendo los que ustedes ya conocen, que son los pues obviamente tenemos ahí los archivos de ejemplo. En el equipo, en el disco duro, nos vamos a ir a archivos de programa, como lo estoy haciendo en este momento, y nos vamos a ir al Transys 16. Ahí en Transys 16 buscamos examples, y en donde dice SDHW, ahí abrimos ese proyecto. Ese proyecto trae acá en la parte de abajo estas calculadoras. Entonces la copiamos, es la única forma de control C. La copiamos y luego la trasladamos aquí a mi simulación. Aquí la tengo, aquí viene con el nombre de Daily Load, pero yo le cambié ese nombre y le pongo el nombre de eficiencia. Posteriormente esta calculadora para eficiencia pasa hacia la gráfica de eficiencia que es una impresora en línea. La impresora en línea va a obtener gráficas que al momento que hago la simulación, las gráficas aparecen aquí mismo. Entonces lo que se hace aquí en este caso es buscar también el type de temperaturas, que viene siendo la impresora. Estas impresoras se encuentran acá en donde dice Output. En salidas ponemos Online Plotter y buscamos Online Plotter with File. Buscamos la de No Unit, y el Type 65C es el que se está utilizando aquí como impresora. Vamos entonces a vamos a ir revisando los parámetros que conforman esta simulación. Para empezar, lo que yo les recomiendo es que una vez que ya hayan colocado todos los types, como lo acabamos de ir describiendo uno por uno aquí, entonces vamos a ir uniendo las conexiones. Estoy tratando de hacer este video sobre un proyecto ya realizado, ya hecho, ya terminado de conectar, pues solamente para mostrarles lo que se debe hacer y evitar que tarde yo mucho tiempo, porque los videos luego son muy largos y soy aburrido en estos videos. Así que vamos a iniciar. Primeramente el Type 109, que es el archivo climático, debe tener, dice Data Rate Mode 2. ¿Por qué? ¿Qué significa el 2? Dice el modo el modo que se utiliza de archivo climático del 109, que es el valor 2, significa que el Type 109 se lee en el formato TMY2. Entonces, si yo le pongo 2, significa que es el formato TMY2. Y el Tracking Modding
está como en el parámetro 4, el tracking modem está como número 1, que eso significa que es una superficie fija, no se mueve. Y tenemos la entrada en las inputs, tenemos la inclinación de la superficie en el parámetro 2, ahí está, y es de 18.8 grados. Esa es la inclinación que va a tener nuestra superficie a evaluar. Las salidas nos indican qué unidades se utilizan para cada una de estas unidades, de estos valores. En Special Card, en External File, vamos a agregar el archivo climático de Veracruz. ¿Dónde lo obtenemos? Pues dice aquí la ruta a seguir para obtener este archivo. Es en el disco C, en Program Files, archivos de programa, por 86, en la carpeta de Transys, buscamos en la carpeta Weather y en la carpeta Meteonorm. Buscamos también ahí otra carpeta más que es la de North America. Y ahí dentro de la carpeta North American va a venir el archivo climático de muchas ciudades, tanto de Estados Unidos como de México, que son los que pertenecen a Norteamérica, y ahí vamos a encontrar a la ciudad de Veracruz. Estos son los datos que se deben de cargar en el parámetro del Type 109. Y bien, ya una vez que hemos cargado el archivo climático del Type 109, vamos a ver cuál es la razón por la que tenemos el Type 57 aquí. El Type 57 es porque va a ser un cálculo, va a ser una conversión de unidades de la radiación en valores de kilojoules sobre hora por metro cuadrado a watts sobre metro cuadrado. Entonces esto me lo da la tabla, que como ustedes saben es una tabla donde me indica cuáles son las tablas de valores que están cargadas en el Transys. Y la unidad que voy a convertir va a ser la unidad de la 1 hacia la 2. ¿Cuál es la 1? Pues la 1 es la entrada de los kilojoules sobre hora metro cuadrado y la salida 2 va a ser la unidad convertida que va a pasar a 2 metros cuadrados, va a ser en watts sobre metro cuadrado. En este caso nada más voy a evaluar dos superficies. Y la primera, no dos superficies, pero son dos. Aquí voy a hacer dos conversiones de unidades. La primera que es para el flujo energético, y la segunda que es para la temperatura. ¿Por qué la temperatura? No, perdón, no es la temperatura, es la tabla 12. Entonces vamos a checar cuál es la tabla 12. Así que me voy a ir a mi archivo. Tengo por acá muy escondido para que nadie me lo toque. Es el archivo donde viene qué valor tienen las tablas. En el Type 57, que es el convertidor de unidades, dice la tabla 12 para qué nos sirve. La tabla 12 nos va a servir para energía. Aquí está tabla 12. La tabla 12 es para energía, para pasar kilojoules sobre hora a watts. Eso es lo que estamos haciendo aquí, pasando de kilojoules sobre hora a watts. De tal manera que aquí tenemos que la tabla 12, que es para pasar a flujo de energía de kilojoules, que significa la 1, a watts, que sería la 2. ¿Por qué estoy convirtiendo dos unidades distintas? Bueno, porque entonces yo conectaré primeramente acá desde el Type 109 al Type 57 a la entrada 1. Voy a conectar la Total Radiation on Panel Surface para que me la convierta de kilojoules sobre hora por metro cuadrado a watts sobre metro cuadrado, perdón. Pero también la otra unidad que voy a convertir va a ser la de la energía ganada. La energía ganada, que va a ser la energía que se logra captar en el calentador solar, y la vamos a introducir a la conexión de la input 2. Como aquí en la input 2 yo tengo la entrada 2, tengo en la input 2 es esta aquí, la del 4. Tengo ahí los factores de conversión. Voy a pasar de 12, que es decir, en flujo de energía, de kilojoules sobre hora a watts. Así que si yo busco acá en las salidas que me va a dar, pues aquí no me lo dice, pero yo tendré que poner
yo tendré que tomar en cuenta qué es lo que me convirtió. Por eso se recomienda nunca perder el archivo en Word que les acabo de mostrar, porque ahí nos muestra cuáles son los parámetros que se deben de convertir, ¿verdad? Pero bueno, otra conexión que tengo acá es la que introduce el Type 109 a el colector de tubos evacuados. Este Type 109 me va a estar dando tres valores. En primera, la temperatura ambiente. Desde el Type 109 obtengo la temperatura y la voy a conectar a la temperatura ambiente que tiene el colector. Luego del Total Radiation on Type Surface la conecto a la radiación incidente. Y por último, la inclinación de la superficie la conecto en la inclinación del colector. Y de esa manera tengo aquí ya mis tres conexiones que me dan este parámetro de entrada hacia el colector. Es decir, que el colector va a conocer cuál es su temperatura ambiente, va a conocer cuál es la radiación del sol y va a conocer también cuál es la inclinación de la superficie. Pero también por otro lado se le va a inyectar el flujo de agua. El flujo de agua va a iniciar desde acá, desde este type, en el cual yo voy a colocar aquí una rampa de consumos. Por ejemplo, en el tiempo inicial tengo 0, el valor inicial de la función es 0, pero en el tiempo 1 pongo 7 horas. A las 7 horas, que significaría entonces las 7 de la mañana, contando que a las 12 de la noche es la hora 0, a las 7 de la mañana iniciamos, dice water draw at point 1, inicia en 0, y el time 2, que también se pone en 7 horas, en el punto 2, pero ahora se le pone como draw at point 2, se le ponen 0.2 kilogramos por hora. Ahí estoy tratando de pasar a kilogramos, los 0.2 kilogramos por hora. Se supone que eso es lo que yo voy a consumir de agua en esa hora 7. Luego en el time at point 3, que es a las 9 de la mañana, yo estoy generando aquí que a las 9 alguien más se bañó y que es la cantidad de agua que va a gastar va a ser de 0.2 también. Luego tengo que cerrar el punto 4, es decir, el punto 4 empieza a las 9 de la mañana y el punto de agua para las 9 de la mañana es de 0. Es decir, tengo que hacer que la rampa vuelva a regresar a 0, vuelva a caer a 0. Entonces, al tiempo 5, que serían las 11 de la mañana, yo inicio en 0, otra vez tengo watt draw point, que está en el parámetro 2, 0, pero en el punto 6, que sería el 14, tengo 0.1 kilogramos. Ahí ya otra vez empiezo a subir. Y por último, en el time at point 7 tengo 13 horas. Y en el water draw at point 7 tengo 0.1 kilogramos por hora. De tal manera que en el punto 8 ya nada más ponemos el valor de 13. Luego ponemos que el agua consumida es de 0. Después en el punto 9 ponemos a las 18 horas, que son las 6 de la tarde. El agua consumida es 0. Pero el penúltimo punto, que es el 10, tiene 18 horas, 0.1 kilogramos por hora. El time en el punto 11 tiene 22 horas. El agua que se consume es de 0.1 horas. Y en el punto 22, en el punto 12, perdón, a las 22 horas se pone una entrada de 0. Y a las 24 horas, o sea, a las 24 horas tengo también 0 kilogramos por hora. De tal manera que para meter toda esta schedule o esta gráfica de consumos, yo necesité 13 conexiones. Pero te digo una cosa aquí bien importante: esta gráfica tú la vas a modificar de acuerdo a las necesidades que tienes en tu casa. Yo, porque eso es lo que consumo en mi casa de agua. Y ya esto se va a conectar directamente a través de esta conexión desde ese medidor de flujo hasta la bomba, y lo vamos a agregar donde dice descarga de agua promedio, y le ponemos en la entrada de masa relación de flujo de la masa, de la entrada de masa. Esto es lo que vamos a evaluar en esta conexión. A la bomba le vamos a poner algunos parámetros fijos. Por ejemplo, los parámetros de el máximo relación de flujo es de 60 kilogramos por hora. El calor específico del fluido de 2.2 kilojoules sobre hora metro grado Kelvin. La máxima potencia es de 60, y aquí tiene unos factores de coeficiente de las bombas, que es de 0.05 y 0.5. Dice para más coeficientes en el polinominal, en la relación polinominal de la bomba,
el fluido deberá tener un flujo de, pues aquí le estoy poniendo nada más una sola. Yo podría poner más conexiones de este tipo. Estas son las entradas, tenemos las entradas son, entra fluido a temperatura 28 grados con la entrada de masa de 1 kilogramo por hora. Es un flujo muy bajo, muy pequeño, porque pues, eso es para una conexión de una casa, en una pequeña casa. En el external file no dice nada, pero ya tenemos ahí nuestras conexiones. Ahora bien, como ya les había comentado, el Type 57 hizo mi conversión de unidades del flujo de radiación de 1 a 2 y del flujo de energía ganada. La energía que ganó el panel se hace a través de la tabla 2, poniendo los puntos del 1 al 2. De tal manera que ya aquí en la salida yo voy a conectar directamente las Output 1 con la Input to Be Integrator 1 y la Output 2 con la salida Input to Be Integrator 2. Y de esa manera yo ya sé que la salida 1 o entrada 1, perdón, del integrador va a integrar los datos de radiación y la entrada 2 va a integrar los datos de energía ganada por el panel. Ahora bien, en el integrador le ponemos en los parámetros -1, porque eso quiere decir que tenemos menos una hora, es decir, vamos a graficar para un mes. ¿Sale? Aquí, para poder hacer este cambio de las dos unidades, siempre tengo que ponerle que voy a integrar dos salidas, pues. Entonces, porque por default aparece nada más una, pero yo le voy a poner dos, porque son tanto el parámetro de temperatura como el parámetro de energía calorífica del sol, como la energía ganada por el panel. Aquí ya me estoy, es la temperatura ambiente y la energía ganada. ¿Por qué la temperatura ambiente? Porque la temperatura ambiente, sí, es la energía ganada y la energía del sol, la que viene por este camino. Pero también, aparte de eso, voy a sacar más información de la conversión de unidades porque voy a pasarlo a la energía ganada directamente, ya en watts. O sea que de aquí, yo para no andarle haciendo mucho al cuento, pues conecto directamente esa energía ganada y la grafico aquí para que la vea. ¿Por qué? Porque el integrador me va a integrar toda la energía del mes o del año como yo la necesite y me la va a pasar a una calculadora. De tal manera que los dos datos que entraron al integrador van a salir nuevamente acá. El primero, de la parte superior, va a ser la energía irradiada del sol y el segundo va a ser el calor útil utilizado por el panel. Estos dos parámetros son los que a través de una fórmula yo puedo obtener la eficiencia. La fórmula está en el interior de la calculadora. Al inicio la calculadora viene con los datos que están en el programa que yo estaba utilizando, pero yo borro todo lo que está ahí, lo selecciono y le doy aquí con la X y lo voy borrando. Por ejemplo, si yo borrar aquí, le diría yo así, lo borraría. Pero pues no quiero borrarlo, quiero uno nuevo que se va a llamar eficiencia. Eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia? Dice que es el calor útil entre la energía ganada por el área del colector. El área es de 6.44 metros, se multiplica por la radiación. ¿Y esto qué más hace? Bueno, pues ya tengo ahí, pero si la radiación fuera de 0, entonces multiplicar algo por 0 me va a dar 0. Por lo tanto le voy a poner más 0.00006001 y con esto ya es una cantidad tan pequeña que solamente se hace para evitar que se divida entre 0. Cerramos, ya tengo ahí mi calculadora lista con su respectiva fórmula. Aquí yo le puedo decir ver y ahí me dice cuál es la fórmula que estoy utilizando, ¿cierto? Ok, entonces esta es mi eficiencia. Aquí ya nada más la conecto directamente con la conexión desde la calculadora hasta la tabla de eficiencia y ya está.
Ahí tengo, aquí voy a graficar la eficiencia. ¿Cómo la vamos a graficar? Muy sencillo. Miren, esta graficadora me va a graficar la energía como eficiencia. O sea que yo nada más me voy directamente a la gráfica de eficiencia. Le cambio aquí los parámetros en external, en special card. Le pongo que el left axis se llama eficiencia del colector, el right axis se llama relación de transferencia de calor y el parámetro 4 es la eficiencia. Ya que hemos terminado con esto, ya tenemos listo el parámetro que vamos a medir. Que vamos a medir, que es la eficiencia del colector. Así que en la primera impresora, que es la que está en la parte de arriba, tenemos la medición de la eficiencia del colector. Ya posteriormente, por último, vemos que se conectó acá. Bueno, pues acá en el colector de tubos evacuado yo conecto la salida de temperatura para saber qué temperatura alcanza el panel, y también conectamos la relación de flujo al left axis variable 1, 2 y left axis variable 2. Y ahora en la salida vamos a poner estos parámetros. En el left axis mínimo es 0, left axis maximus es 200, right axis mínimo es 200, 0 y right axis maximus 5000. Ya que tenemos esto terminado, le cambiamos aquí en las input el nombre a estos parámetros. El left axis variable 1 es para la temperatura que sale del colector, el left axis variable 2 es para la relación de flujo, y por último la right axis variable 1 es la energía ganada. En Special Card también le podemos modificar, y en lugar de lo que tenía en el left axis title, ponemos temperatura en grados centígrados para que eso sea lo que aparezca en las columnas de la gráfica. Y en right axis title ponemos energía en watts, y por último en online plotter title ponemos la energía ganada. ¿Dónde van por acá? No. Y entonces esto es lo que me va a imprimir la gráfica de resultados. Como hay AutoCAD, va a haber que repartir. Entonces tenemos aquí 2 horas y 2 horas. ya dos impresoras, la impresora para la eficiencia y la impresora que me va a graficar la temperatura que alcanza el panel, la temperatura que alcanza, y además en la relación de flujo. La relación de flujo se pone nada más para saber que el flujo es constante. Aquí, por ejemplo, se seleccionó que la relación de flujo va a ser de 60, miren, aquí está la relación de flujos, 60 kilogramos por hora. Así que corremos nuestra simulación y ahí están los resultados. Esta es la gráfica de la eficiencia. Vean cómo la tenemos. Así es, tenemos la eficiencia. Me dice que el colector solar es de una eficiencia de 0.54% más o menos. Es un valor bastante bueno. Y tenemos la energía ganada para un día, que es en este caso. Para un día me dice acá energía ganada, aquí voy a ver los valores de 3.480 watts y la temperatura que alcanza el colector, que está en la gráfica de color negro, rojo, es de 123 grados centígrados más o menos. Esto sale en estas gráficas así porque yo al darle clic derecho y le doy en Control Card, estoy graficando desde la hora 72 del año hasta la hora 96. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le cambio y le pongo que desde la hora 0 hasta la hora, no sé, ¿qué les gusta? Una semana, 168 horas. Tiene una semana. Le damos a aceptar y ahora corremos la simulación y vamos a ver cómo, vean, aquí ya me aparecen los días de la semana, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué tal, Ahí está. Entonces yo puedo ir graficando lo que yo necesito. La gráfica que necesito, ahí me va a aparecer la energía ganada y la temperatura. Por ejemplo, el día lunes, martes y miércoles no hubo sol, estuvo muy baja la temperatura, pero el día jueves se recupera y llega hasta 122 grados centígrados. Como ven, y la eficiencia también se ve un poquito distinta. Aquí ya se ve la eficiencia para todos los días del año, para todos los días de esta semana, ¿no? Y aquí hemos terminado con esta simulación. Espero les haya gustado.
Espero que les pueda servir. Si tienen alguna duda, ahora sí que no duden en escribirme o mandarme sus sugerencias. Y pues muchísimas gracias.